Con su venia, diputada presidenta. Con su venia. Gracias. Pues he escuchado aquí muy atenta el debate y he escuchado hablar de justicia selectiva y politizar un tema que sin duda debería de ser prioridad para todos los que aquí estamos, porque la violencia que vivimos quienes participamos en política y quienes hoy contienden en este proceso electoral no solamente es de un partido político, sino es de todos y cada uno de nosotros. Y a mí claro que me preocupa y me parece gravísimo que más allá de hacerlo político y de echarle la culpa entre unos y otros, me preocupa mucho que no lo tomemos en serio, compañeras y compañeros. Me preocupa porque si no se reconoce las verdaderas cifras y lo que hoy está pasando en nuestro país, no existe la verdadera voluntad de modificarlo y cambiarlo y mucho menos de prever los actos de violencia que seguramente podremos ver en los siguientes días, porque esto está imparable. Por polarizar a nuestro país y solamente partidizar una discusión tan importante. Y es tan importante porque hemos visto a diferentes organismos internacionales hacer señalamientos tan importantes como lo hizo en marzo la ONU, en donde hacía una petición de proteger las elecciones en México por la violencia que ya se vivía. Entonces es muy importante, compañeros, que nos centremos en el tema y no lo politicemos. El crimen organizado a través de una combinación de intimidación, de corrupción y de violencia busca controlar los actores políticos y a las diferentes instancias e instalaciones gubernamentales en favor de sus propios intereses. Hablar de democracia y de lo que nos ha costado a todos y cada uno de nosotros construir es defender también que un funcionario público al llegar a las diferentes instancias pueda actuar de manera imparcial, sea del partido que sea. En promedio se atacan a 11 personas de la esfera política al mes. Este gobierno tiene las elecciones más violentas que se han vivido en la historia de México. Fuera del ciclo electoral, 77% de quienes sufren eventos violentos corresponden a un ámbito municipal. Yo me pregunto, ante esta situación, nuestros niños y nuestros jóvenes que hoy están eligiendo una carrera, ¿quién va a querer ser candidato si tiene que elegir entre servir a México con honestidad y su vida? ¿Quién va a querer ser candidato en este momento sin tener que deberle algo al narcotráfico y sin que le digan qué hacer, cómo hacerlo y en qué forma hacerlo? En el periodo del 2018 al 2023 hubo total de 1,373 eventos violentos en contra de estos funcionarios. Y no lo pueden ustedes mismos solamente negar, porque lo vimos en Zacatecas con una renuncia masiva de candidatos y candidatas. Más de 200 de sus propios candidatos de Morena renunciaron porque reconocen esta violencia política y que las autoridades federales se están lavando las manos, diputada, y no está haciendo nada. Permítame que la interrumpa, por favor. ¿Con qué objeto, senadora diputada Bernal? Gracias, presidenta. Para ver si la oradora me admite una pregunta. Con mucho gusto. Sí acepta la pregunta. 1 minuto, diputada, y 2 para contestar, por favor. Gracias, presidenta. Diputada, hemos visto claramente en las posturas que se han fijado en la sesión del día de hoy, pero más allá de ello, en los números que tenemos registrado, la violencia que ha significado este proceso electoral. Llevamos 208 ataques en contra de candidatas y candidatos, que sin duda son nombres, son personas, son familias que se han visto afectadas y que no tienen nada que ver con la creación de una intención de generar una crisis de miedo, sino que es una crisis de miedo la que estamos viviendo. ¿Qué cree usted que haga falta para que el Estado dé la seguridad a las y los candidatos en este proceso? ¿Qué cree usted que se podría hacer para que en cada uno de los estados, a nivel municipal, a nivel estatal y por supuesto a nivel nacional, qué acciones son las que se tendrían que implementar por parte del gobierno para poder brindar la seguridad a las y los candidatos y por supuesto a las y los ciudadanos el día de la elección? Definitivamente
Definitivamente esa debe de ser la discusión central que nos debe de preocupar y ocupar, compañeros. Gracias por la pregunta, diputada, porque coincido totalmente con su diagnóstico. Creo que un gobierno de monólogos en donde solamente se escucha una sola voz definitivamente no prevé y no atiende este tipo de emergencias y este tipo de violencias. En su momento, cuando se dio a conocer la instalación a una mesa de seguridad para el proceso electoral, estaba constituida con dependencias del Gabinete Federal como la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación y los órganos autónomos como la Fiscalía General de la República y el INE. Pero esas mesas, compañeras y compañeros, no están completas sin los principales involucrados, que son los partidos políticos, que tendrían a bien tener detecciones oportunas y específicas de dónde y de qué manera están los principales riesgos. Porque si bien no podemos imaginarnos un México en donde vas por la calle haciendo tu trabajo, un toca-toca y simplemente llega alguien y te apuñala y como profesional con 2 puñaladas mata a un candidato, sea del color que sea. Hemos señalado en las diferentes comisiones para el seguimiento del proceso electoral que todos y cada uno de los partidos políticos estamos con la mejor disposición de la colaboración para hacer un mejor mapeo de riesgos en el país, identificar las regiones, pero también para garantizarles a los y a las ciudadanas de que esta elección es segura para salir a votar. Y discúlpenme lo mal pensada, pero yo quisiera pensar que el gobierno federal es una estrategia para amagar al ciudadano, a ese que no sale a votar, para infundir miedo. Y mientras de que más abstención tenga este país, la probabilidad de que su candidata, que por cierto ya fue alcanzada por la candidata de la mayoría, porque la esperanza ya cambió de manos y porque justamente esos lugares de violencia y esos lugares en donde la clase media y donde hay lugares de conflicto no puede ser encuestada y seguramente va a salir a votar este próximo 2 de junio. Lo decimos claro y fuerte. Necesitamos cambiar la estrategia que tiene en materia electoral este país. Esta estrategia de abrazos y no balazos, y mucho menos en esta elección, debe de ser la constante. Necesitamos asegurarle a todos y cada uno de los y las candidatas una elección segura para ellos y para su familia, y que el ciudadano, sea por quien sea, que seguramente será por la coalición, pero sea por quien sea, pueda elegir. Y ese derecho nos costó el de elegir y ser electos, no solamente a ustedes y a mí, compañeros y compañeras, sino a muchas generaciones, y por respeto a ellos necesitamos garantizar, como las recomendaciones internacionales lo exigen, necesitamos garantizar seguridad a los candidatos y a los ciudadanos de realizar y parar esta ola de violencia que es inaudita, no solamente para los ciudadanos con el cobro de pisos, no solamente a los ciudadanos con el miedo a andar en carreteras, a las madres buscadoras que estaban aquí afuera protestando, que ojalá hayan escuchado, porque saben que a ellas les falta alguien y quiero saber si esas las están contabilizando en sus números maquillados para saber si la elección será a su favor o no, porque las pensiones no se van a retirar y eso es un hecho. Pero lo que sí exige la ciudadanía, sí o sí, es seguridad, y que esas madres que están ahí afuera tengan respuesta, y que esas madres les den certeza de dónde están sus hijos y que puedan salir a elegir libremente el día de la elección por sus candidatos y que puedan ser objetos de ser electos también. Es cuanto, diputada presidenta.